Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Creo que la tarea de evitar las especulaciones, que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Está mucho la duda de la situación de cómo se manejan los medios, no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. Porque tengo 400 pares, 300 trajes, 1000 camisas. El presidente de la República envía un mensaje claro a todos los servidores públicos de la Federación. Los conflictos en el campo educativo deben quedar atrás y los antagonistas políticos e ideológicos de nuestro sindicato deben dejar ya de estigmatizar a los trabajadores de la educación. Estaba yo totalmente pasado de copas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 18 de mayo de este 2013, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Le recuerdo nuestra página en internet www.perspectivasperiodisticas.com, también nos puede encontrar con www.perspectivasperiodisticas.com.mx, al igual que en las redes sociales Perspectivas Periodísticas, ahí nos va a encontrar. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días al auditorio, muchas gracias por estar en esta transmisión. Les recordamos que estamos en contacto con todas y todos ustedes a través de nuestras redes sociales y que cada sábado estamos aquí ya listos para llevar toda la información, un análisis de lo más importante que se ha presentado durante esta semana. Rafa Lule, muy buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando y efectivamente, como decía bien Ivonne, tenemos mucha información que mostrar. Además sabemos que en esta semana pues ha habido muchos puntos que queremos analizar en este programa, así como también algunas entrevistas. Y pues bueno, pues arrancamos este nuevo programa el día de hoy, sábado, y pues comenzamos, Arturo, ¿cómo ves? Sí, una semana llena de mucha información. El editorial de el día de hoy se lo queremos dedicar a las ladies Ivonne de la Cruz. Primero a la de Profeco, que hubo ahí la removieron a este servidor público, el primero en la pues el sexenio de Enrique Peña Nieto por un exceso de su hija, y hay que recordar que bueno, pues estos excesos han sido históricos, ¿no? En el PRI, incluso por ahí un presidente, el mismo que lloró ahí en la Cámara de Diputados y que juró proteger la moneda o defender el peso como un perro, decía que era orgullo de su nepotismo, ¿no? Entonces, pues da una muestra Enrique Peña Nieto y su gobierno de que no van a tolerar este tipo de acciones cuando ya sucedió, ¿no? Y nos dejó ver pues que esta lady de la Profeco pues le costó caro a su papá, le costó el puesto, pero no solamente esa parte, sino volver a poner en tela de juicio quién es el que manda, ella como hija de este funcionario o el funcionario, quién tenía las riendas de esta situación. Hasta el día de hoy pues sigue prevaleciendo ella. Cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió a las cámaras de televisión para anunciar la destitución que fue encargada por el propio presidente, la destitución del titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, él aclaró que se había demostrado que Benítez Treviño no tenía la culpa de esta situación, pero que debido a la mala imagen que se estaba creando, pues era que se le iba a dar de alguna forma la oportunidad a otra persona de que viniera a volver a enaltecer la imagen que se tiene de Profeco. Y de alguna forma se lanza un mensaje a los políticos: si cometes un error te puede costar, porque ahorita lo que tiene que hacer el gobierno de Peña Nieto es totalmente tener una imagen clara,
tratar de revertir toda la imagen de corrupción que se tiene de ellos desde el pasado, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que después de este suceso con la hija del señor Humberto Benítez Treviño, se empezaron a presentar masivamente una serie de comerciales recordando las viejas campañas de Profeco. Y incluso a los correos electrónicos de las redacciones empezaron a llegar una infinidad de boletines de prensa que Profeco nunca lo necesitó, no necesitó tener una buena imagen en los medios de comunicación o hacerse publicidad, porque ya la tenía. La gente confía o confiaba directamente, plenamente en la Procuraduría. Después de esto se fue para abajo. E incluso ahora ya algunos comentaristas o en medios de comunicación se ha dicho, es que habría que crearse alguien que vele por los intereses de los ciudadanos, que sea más creíble que Profeco. No sé si sea tan grave el asunto, pero sí es evidente que les dio un fuerte golpe, ¿no? Y claro que sí, y era importante que tomaran una fuerte decisión. Realmente con el caso, en este caso de Benítez Treviño, que se estaba dejando, se estaba manteniendo, ¿no?, como procurador, después de lo que sucedió con su hija, pues creo que la gente ese aspecto lo estaba viendo como un aspecto negativo hacia la Procuraduría y sobre todo hacia el gobierno de Peña Nieto. La decisión que tomaron de destituir precisamente a Benítez Treviño es para poder limpiar esa imagen que se había manejado por la cuestión de la Procuraduría. Creo que la decisión que tomaron y lo que expuso precisamente Osorio Chong para poder determinar la destitución del procurador fue una decisión acertada, y pues solamente queda que en el aspecto de limpiar o de ir subsanando toda la imagen que se había generado malamente hacia la Procuraduría, para poder ir limpiando toda esa publicidad, y a su vez también para ir limpiando también el nombre de Peña Nieto en el gobierno y cómo está actuando en este nuevo periodo del PRI, ¿no? Eso es importantísimo. A mí me llama mucho la atención esto que comentaba Ivonne de la Cruz, la parte de las campañas políticas, las campañas de las dependencias, ¿no? Durante mucho tiempo el presupuesto ha estado cerrado, el presupuesto para los medios de comunicación, en la parte de para radio, para televisión, precisamente por el cambio de gobierno, por las elecciones, y ya está también en puerta las próximas elecciones, ¿no? Que esto no para. Pero cómo se liberó de manera rapidísima, cómo se liberó este presupuesto para campañas de comunicación, en este caso de la Profeco, ¿no? Y a la par de este tropezón que se da Benítez Treviño, que seguramente lo veremos en algún otro puesto más adelante, porque es de la gente cercana a Enrique Peña Nieto, de la gente que trabajó en la campaña, pero bueno, llama la atención. La pregunta también sería si cada que se tropiece un funcionario van a liberar presupuesto para los medios de comunicación, para intentar como limpiar esta imagen, ¿no? Cuando todos sabemos que el presupuesto sale de la presidencia para los medios de comunicación y de una o dos personas que están ahí muy cercanas a Enrique Peña Nieto, que son los que manejan la parte de comunicación social, y que si usted como gente de los medios quiere presupuesto, que además es algo que debe de ser, porque si tu medio funciona, si tu medio tiene ciertos seguidores, cierto público, pues tienes que entrar a las partidas presupuestales. Sin embargo, pues tienes que hacer pasarela ahí con estos funcionarios, ¿no? Creo que aquí hay un mensaje que hay que retomar de todo esto, y sobre todo hacia los políticos priistas y en general, es cuidar a sus hijos, ¿no? Es precisamente lo que le pasó a Benítez, le costó el puesto la actitud que tomó una de sus hijas, y pues hay que cuidar a los juniors, ¿no? Pero fíjate, ¿no?, que eso es el reflejo de lo que ven en casa. O sea, ellos no lo inventaron o se les ocurrió en un momento, sino fue que sus padres, en este caso, ya actuaron de alguna forma así, y ellos se sintieron con el poder de poder hacerlo, ¿no? Con la suficiente fuerza para poder realizarlo sin que fueran tocados. Y no solamente es él, vimos en un episodio también fuerte la actuación de la hija del propio Peña Nieto, sí, así es, que tuvo el valor de decir ofensas
hacia las personas que ahora lamentablemente pues estamos siendo gobernadas por su padre. Sí, así es, por eso vuelvo a repetir, pues hay que cuidar ellos tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? A los juniors, ¿no? Pues sí, es el reflejo de la educación que les están generando, ¿no? Y ese también es el problema de que esos juniors, y lo hemos, algún compañero hizo una investigación sobre los juniors, el caso de todos los juniors, cómo se repite el poder de los padres hacia los hijos y a los nietos, ¿no? También inclusive hoy podemos ver al nieto de Elba Ester, ¿no? Cómo se repite cómo se da la bastión de una generación a otra. Y desgraciadamente pues nosotros los comunes y corrientes somos los que estamos al margen de esas actitudes y pases de poder de estos funcionarios, y que desgraciadamente los juniors, aquí vemos que los juniors cómo van a gobernar, van a ser los siguientes, los futuros gobernantes, ¿no? Híjole. Sí, ¿por qué nos espanta? Nos puso a pensar Rafa, ¿no? Y tiene razón. Y también tiene razón en esta parte de que son el reflejo de lo que ellos han visto en la familia, de cómo se han formado, ¿no? Y también la parte de la genética política de este país, la corrupción, ¿no? Histórica en el país, la cual uno pensaría que iba a cambiar en el 2000 con la llegada del Partido de Acción Nacional a Los Pinos, y lo peor que le pasó es que se agudizó, lejos de terminar con esta parte de la corrupción, ¿no? Se hizo más aguda. Los meses están pasando ahora, los días en la administración de Enrique Peña Nieto, y los escándalos están saliendo uno a uno, y si le buscas a los partidos les vas a encontrar a todos: PRI, PAN, PRD. Vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente para hablar sobre un caso de corrupción, el de Andrés Granier Melo, ¿no? Presumir en uno de los estados donde mayor desigualdad hay. Vamos a una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Perspectivas Periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Uribe. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas Periodísticas. No, estaba yo totalmente pasado de copas. Me da rabia, pero lo tengo que reconocer, y lo reconozco como hombre, y lo reconozco totalmente. Ese viaje fue un viaje oficial, que fui a invitación de la Secretaría de Educación, a través de Antropología e Historia, a Los Ángeles, recuerdo, a la exposición de las piezas arqueológicas que Tabasco había prestado para una exposición en Los Ángeles y en San Francisco. Estuve en ese evento, que fue en un museo muy importante. Es ofensivo hablar de 400 pares de zapatos, y es ofensivo hablar de 1000 pantalones. Por supuesto que nunca los he tenido, y no los tengo, y jamás los voy a tener. Soy un hombre de 65 años y lamento muchísimo esta situación, pero sí lo hice. Estaba yo muy, muy pasado de copas. Declaraciones de Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco. Y aquí también recordábamos a otro gober que le gusta el chupe, ¿no? A Emilio González Márquez, Ivonne de la Cruz. Este personaje, el gober piadoso. El gober piadoso, el que mentaba madres, ¿no? Cuando dio una limosna. Por eso le decía yo que si le busca usted en los partidos políticos, ninguno se salva. Y no es malo que se echen sus copetines o que se pongan como quieran, pues cada uno tiene decisión y libertad de hacer lo que le venga en gana. El problema es cuando son gobernadores y en el momento en que lo están haciendo, porque no lo hacen en una situación de privacidad. Ahora, el hecho de que Andrés Granier
que por cierto, dicho sea de paso, cuando estuvimos nosotros en Tabasco, Miriam Ruiz y un servidor en esto de las inundaciones de Tabasco, era un personaje muy querido por el pueblo tabasqueño. Inclusive había quien ya lo candidateaba en esos entonces para que compitiera por la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo se fue desmoronando la imagen de Andrés Granier para su mismo pueblo en muy poco tiempo, con sus excesos, con las extravagancias de sus hijos, utilizar el avión de el gobierno estatal para viajar a diferentes lugares de Estados Unidos, ir a fiestas y demás? Pues no nos extraña ahora que en una borrachera pues haga este tipo de declaraciones y que lo graben, ¿no? También lo mencionábamos, Rafa, que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, ¿por qué no creerle a Granier Melo? Claro, y que no se pierda de vista lo que esconde este tipo de declaraciones, que suenan escandalosas no solo porque se anuncie que son 200 pares de zapatos, 400 pares de pantalones y 300 trajes, 1000 camisas, no porque sea una cantidad grande, sino porque en el estado de Tabasco hay acusaciones serias de actos de corrupción presuntamente cometidos por la propia gestión de Granier. La Procuraduría Local está indagando a la administración del exmandatario por delitos de peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, narcotráfico. Entonces, estas declaraciones le ponen sal a la situación y hasta puede uno como irse con la finta y irse por el lado de, ay, ¿cuántos pares de zapatos tiene? Pero en realidad estamos hablando de un problema más grave. El que se haya comprado tantos pares de zapatos como tú mencionabas, pues es una cuestión que solamente le incumbe, pero ¿de dónde sacó el dinero? Si se habla de desvío de recursos, sí ocupó, desvió recursos que eran para la ciudadanía para comprarse sus zapatos. Ahí yo creo que es donde tenemos que ponerle atención. El contraste, ¿no? que bien realiza Ivonne de la Cruz, te digo que aquella ocasión que estuvimos por ahí en Tabasco, no solamente fuimos a Villahermosa, no solamente estuvimos en los grandes poblados de Tabasco, sino fuimos a la parte de la sierra que es, mejor dicho, selva prácticamente, en donde la gente difícilmente tiene recursos para el día a día, y que tu exgobernador haga este tipo de declaraciones, yo creo que sí es molesta las declaraciones. Insisto, si lo compró con su dinero, pues está en toda la libertad de hacerlo, pero si no, pues ese dinero tendría que haberse llevado en obras, en otro tipo de situaciones que tendrían que estar al pendiente el gobernador, y no en este tipo de cosas, ¿no? Ahora salir del país a comprar zapatos y luego vanagloriarte y sobre todo meter las 4 y decir es que estaba borracho. Se me hace comparación con el western, no sé ustedes, ¿no? De irse a Miami y andar en los malls allá presumiendo y comprando cosas y bueno, como dice Ivonne, precisamente tiene razón. Arturo Núñez había publicado, recién que tomó la gobernatura en Tabasco, que había habido un desfalco de no sé cuántos millones de pesos, y precisamente por el exgobernador, ¿no? Y que ahorita sale a reducir esta situación, pues pone entredicho muchas cosas, ¿no? Ahí yo recuerdo también a Mario Villanueva, en aquel entonces con Quintana Roo, ¿no? Que igual también se había mezclado con peculado y con cuestiones de narcotráfico, y que ahorita pues bueno está siendo extraditado allá en Estados Unidos, o creo que ya está en Estados Unidos, precisamente acusado por esta situación, ¿no? Ahora, hay que hacer un recuento, ¿no? Ya hablábamos del Gober Piadoso, hablamos de Andrés Granier. ¿Qué les parece Mario Marín Torres? ¿Qué les parece también el gobernador, el exgobernador Humberto Moreira? ¿Qué otro? Pues es que vemos ahorita el de Chihuahua, Amalia García, Amalia García con Chiapas, con el estado, ¿no? Sí. Chiapas. Es que para donde quiera que voltemos a ver hay este tipo de situaciones. Y por ejemplo, ahora estamos escuchando al propio Andrés Manuel López Obrador, que es una figura representativa de Tabasco, que hace declaraciones donde afirma que el exgobernador Andrés Granier Melo apoyó con dinero de lo que ahora se dice que fue desviado para la campaña del priista Enrique Peña Nieto. ¿Quién sabe qué tanto este tipo de informaciones lleguen a salir realmente, ¿no? ¿Para dónde se fueron estos dineros?
pero si hay de alguna forma una protección por parte del gobierno federal, pues vamos a ver cómo es otro de los personajes políticos que se salva. Bueno, ese López Obrador, pues qué podemos decir, nadie se salva, realmente. López Obrador ahorita está precisamente haciendo leña del árbol caído, y como tú bien lo comentabas, pues bueno, es un día de Tabasco, y pues tiene que salir a relucir en este momento, ¿no? Pero pues eso de que fue dinero que se inyectó a la campaña de Peña Nieto, pues tendríamos que ver qué no dineros no se han inyectado a diversas campañas y en diversos partidos, incluyendo la de López Obrador, ¿no? Pues es que urge, pero que se investigue, urge los mecanismos reales para que se pueda de alguna manera poner orden en esta parte de los dineros, porque sigue siendo completamente desordenada esta parte del dinero y de la fiscalización precisamente de estos dineros por parte del IFE, ¿no? Porque insistimos en esta parte, se cometen fraudes, se mete dinero ilícito a las campañas, viene una multa, y cuando ya eres partido en el poder, pues qué más da pagar la multa si ya tienes los recursos, lo que querías, ya tienes los recursos, y no puede estarse yendo hacia atrás, ¿no? O sea, para mí no puede ser retroactivo esta parte. Este aspecto que tocaste de lo del IFE, para mí este aspecto electoral es una cuestión de hipocresía, porque por un lado el pueblo sustenta precisamente estas campañas, es un dinero que se les está dando a esos partidos. Por otro lado, estos partidos o estos candidatos obtienen recursos de otros medios, algunos ilícitos, otros no, otros ilícitos, que al final de cuentas son ilícitos ante la ley electoral, y sin embargo siguen con esas mismas actividades, esos mismos usos de recursos, y que realmente menoscaba a la población, a todos los que pagamos impuestos, y que al final, como tú dices, de todos modos, cuando llegan al poder, ya si fue, se les olvidó, pagan la multa y eso es todo. Lo que deben de haber es una reforma precisamente para en el cuestión electoral, para que no suceda este tipo de cosas, y si sucede, pues bueno, abrirlo, así como ahí voy a entrar en cuestión comparativa con Estados Unidos. O sea, quien se quiere irse por la libre, pues adelante, ¿no? Pues ya los recursos ya se estarán viendo de dónde se obtienen, y tienen que mostrarlos ante una auditoría, y los que se quieran ir por recursos públicos, pues se van a tener que atender a esos recursos públicos, ¿no? Deben de ser así, porque realmente la verdad es de las cosas es de que muy pocos o contados son los que se van con la ley electoral y los recursos que se les da precisamente por parte del IFE, ¿no? Debe de haber una reforma en ese aspecto, o considerar precisamente cambiar esta cuestión ahorita que están hablando de precisamente desaparecer del IFE, ¿no? Entonces hay que verlo y tomarlo en cuenta en ese aspecto, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una segunda pausa y regresamos para seguir comentando los temas de la semana, que fueron vastos. Por ejemplo, las marchas en el Distrito Federal, aparte de la celebración del Día del Maestro, una celebración diferente porque la lideresa del magisterio, o ex lideresa del magisterio, pues se encuentra, como usted sabe, en la cárcel, ¿no? Hay muchos temas, los cambios que ya los platicamos del gabinete de Enrique Peña Nieto, en fin, hay mucho todavía de qué platicar. También las exhalaciones del volcán Popocatépetl, que por cierto hoy por la mañana tuvo una nueva exhalación de magnitud importante. Hay que estar pendientes. Vamos a un corte y continuamos.
Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Uribe. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Compañeros y compañeras del movimiento Yo Soy 132, les saludamos y agradecemos con el corazón tzotzil por esta invitación para celebrar juntos y juntas el primer aniversario de su lucha y organización. Los miembros de la organización pacifista Las Abejas, los movimientos como el de ustedes y como muchos otros, es lo que se necesita para que México sea más justo y humano. Nuestros números, no tenemos números aquí en cabina. se me fue, estábamos acostumbrados a los números telefónicos. Escríbanos a través de las redes sociales, por favor. Recuerde que nos encuentra en Facebook y en Twitter, ahí nos puede hacer sus comentarios y nosotros con muchísimo gusto les vamos a dar seguimiento. Ivonne de la Cruz cumple un año el movimiento Yo Soy 132. ¿Qué ha dejado después de un año este movimiento? Rafa, Ivonne. Bueno, pues me parece importante resaltar que el movimiento surgió como una forma de manifestación de un grupo de estudiantes que quisieron romper en ese momento con la idea que se tenía de los universitarios de una institución como la Iberoamericana, que se les consideraba fresas, apáticos políticos, y que no se esperaba que reaccionaran de esta forma ante un personaje polémico que en su momento fue el candidato Enrique Peña Nieto, y que pues planeado o no, lo que se decía era que cualquiera de los candidatos que fuera a la universidad iba a ser atacado porque todos tienen como políticos cola que les pisen, ¿no? Y el evento se hizo masivo en el sentido de que cómo reaccionaron los priistas después de que los estudiantes increparon fuertemente a el ahora presidente de la República, que lo llevaron a esconderse en el baño, aunque los políticos sigan diciendo que no. Y al cumplirse un año de este evento, que resultó en una serie de manifestaciones que lamentablemente se fueron desvirtuando, me parece que lo que se observa alrededor del movimiento es más bien una descomposición, una destrucción propia, porque se metieron de alguna forma otros actores políticos que desvirtuaron lo que era el movimiento en sí, que lo que pudo haber sido algo muy bueno en su momento como una reacción estudiantil se convirtió lamentablemente en una cuestión de movimiento político, donde se metieron perredistas, donde se metieron los propios priistas e incluso alguno que otro panista, y que logró desvirtuar totalmente esta situación, ¿no? Hace un momento Rafa mencionaba esto de cómo se incorporaron a medios de comunicación masivos con los que se supone que estaban en contra. Sí, realmente aquí lo que estás mencionando, Ivonne, tienes razón. Aquí es para mí en lo personal fue una cuestión de marketing, ¿no? Una cuestión desde que estábamos hablando de una situación en campaña, una campaña presidencial bastante, no quiero decir que fue reñida, pero sí fue peleada, disputada, y que obviamente surgen varias, como siempre, varios grupos, y en este caso del 132 surgió en ese sentido. ¿Qué fue el recuento de lo que ha sucedido, como tú dices, Arturo, hace un año que inició? Pues bueno, pues aquí vemos a Antonio Antolini, ¿no?, que era vocero precisamente 132, y una estrella más del canal de las estrellas. No, este es del 4. De los canales, bueno, está bien, sí, pero de Televisa. Sí. Pero esto pues da una marca, da como marca precisamente qué es lo que genera que esté uno dentro de estos tipos de grupos, y que bueno, pues te llegan al precio, ¿no? O realmente si te llegan al precio, o ya estaba pactado desde antes, ¿no? A mí lo que me deja este movimiento Yo Soy 132 después de un año es que no han concretado
muchas cosas de las que querían. Por ejemplo, una transformación en los medios de comunicación o una democratización de los medios que nunca dijeron cuál podría ser esta y que difícilmente se va a dar bajo este sistema que se manejan los medios de comunicación en el país. No se concretó absolutamente nada. Y también hay que decirlo, en 1968, este movimiento estudiantil del 68, pues ahora aquellas personas, aquellos estudiantes tampoco pudieron concretar absolutamente nada, aunque haya muchas personas que le cale lo que estoy diciendo, no concretaron absolutamente nada, sino solamente pues muchos de ellos se volvieron parte del gobierno, ¿no? Muchos de ellos se volvieron parte de la subsecretaría, de subsecretarios, en fin, se convirtieron en trabajadores del mismo gobierno. Ahí recuerdo mucho una cita de Octavio Paz que está en Piedra de Sol, donde dice que aquellos estudiantes del 68 se convirtieron en el subsecretario del secretario del diablo, ¿no? Eso es lo que dice Octavio Paz en ese texto de Piedra de Sol, precisamente dedicado en uno de estos párrafos a aquel movimiento estudiantil. Entonces me parece que estamos y estaban ellos ante una posibilidad de concretar nuevas cosas, una forma de pensamiento diferente. Es cierto que el país ha cambiado, es cierto que tenemos una sociedad mucho más crítica, pero no organizada. Es decir, falta esa parte de la organización, y que esto del movimiento Yo Soy 132 me parece que no se organizó, que no se concretó, y solamente quienes lo concretaron fue en lo individual o en pequeños grupos. No creo yo esa parte, Arturo, no coincido contigo en esa situación de que no se organizaron. Yo creo que sí se organizaron. Realmente aquí lo que estamos viendo es una cuestión repetitiva de siempre del poder, de los que están ostentando el poder, del uso y el manejo de la población, en este caso de los estudiantes. Nuevamente han sido usados, nuevamente han sido sujetos para poder llegar al poder, y lo único que cambia son las herramientas tecnológicas, pero que en general y también, es lo mismo. También coincido contigo en esta parte, nada más que yo diría que si es que fueron utilizados como lo estás planteando por parte de quienes pues ahora están en el poder, o todos los políticos, pues también les sirvió como una excelente justificación para la pluralidad, para la democracia en el país, ¿no? Y que esperemos que no sea un espejismo, sino que realmente sea cierta esta posibilidad que tiene el país de tener este tipo de movimientos que hay que señalar por encima de todo, no violentos. Claro, y no perder de vista que afortunadamente se ha demostrado que algunos movimientos estudiantiles han logrado buenas cosas en otros lugares, no precisamente en México, pero sí han hecho grandes revoluciones. Y entonces caemos en esta situación de la importancia que tiene que ver la educación en el país, la importancia que tiene que las personas sean educadas, que tengan acceso a aulas, que tengan todas las características indispensables para recibir correctamente la información, y que además esa educación que se otorgue, pues que no sea sesgada, ¿no? Que ya hayan terminado la recomposición de la materia de historia, y que nada más se diga lo que hizo el PRI de bueno en el país, por ejemplo, que eso se termine. Y cómo es que a lo largo del tiempo lamentablemente no se ha terminado de concretar esta fortaleza que se le quiere dar a la educación en nuestro país, que lamentablemente aun cuando se termine los lideratos de líderes pues emblemáticos, como es el caso de la señora Elbester Gordillo, pues continúa la estela de corrupción detrás de todo esto, ¿no? Y me refiero a esto después de que se acaba de tener un año más de manifestaciones y de mensajes alrededor del Día del Maestro, donde se supone que es una fecha donde se reconoce la labor de los profesores y profesoras en México, y que se ha venido cambiando, y ahora lo que se hace en esta fecha, y ya es sabido por todos, es una serie de manifestaciones en donde se dice: los profesores estamos hartos de la situación que vivimos, pero al mismo tiempo se hace una especie de campaña de desprestigio hacia ellos. Son profesores huevones que no vale la pena que la sociedad los apoye. Sí, es precisamente lo que estabas manejando, también lo quería yo retomar en ese sentido, lo que retomaste bien, Ivonne. Sí, mezclar, ahorita precisamente estamos hablando ya de cuestión de cómo saltamos de un tema a otro, y precisamente tiene mucho que ver en el aspecto de los maestros. En esta semana precisamente vimos y vivimos, muchos que vivimos aquí en la capital y otros que estuvieron también inclusive
en Guerrero, en otras entidades, Michoacán, Oaxaca. Exactamente, la situación de las marchas de los maestros, ¿no? Aquí, bueno, los que estuvimos ahí, pues, vivimos un día caótico. Realmente, de lugar de considerar que el Día del Maestro es un día para poder festejar para ellos, realmente han hecho una función. Los que hemos estudiado, y todos hemos estudiado, hemos pasado por lo menos por la primaria, hemos tenido un maestro, ¿no? Y un maestro que a lo mejor es un emblema para todos nosotros, porque nos ha creado una estructura, una concepción de la vida, y que ahorita en esos momentos lo que hacen es, de lugar de descansar ese día, se van a las calles, toman las calles, manifiestan, porque el gobierno no ha tenido algunos aciertos precisamente en las cuestiones educativas, y que ahorita el gobierno de Peña Nieto ha hecho reformas precisamente para poder consolidar un nuevo plan de estudios, un plan de estudio con calidad, y que por otro lado pues encierra a la lideresa que también ellos formaron en su momento con Carlos Salinas de Gortari, que ellos crearon, y que bueno, eso también da un estigma para lo que están queriendo manejar, ¿no? Y precisamente lo que estaba platicando con Arturo es platicando con unos maestros cuál es realmente la posición de ellos, y por qué ellos sí están en contra o están en favor de todo lo que se está manifestando en las calles, sobre todo en los estados, no tanto aquí en el DF, sino en los estados. Y bueno, platicando con ellos, pues sí, hay razón del por qué, ¿no? Tanto los maestros rurales, ¿no? Pero también igual, por otro lado, hay también razón del tipo de enseñanza, o me han dicho, de cómo la estructura de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y que no ha dado pauta para poder darle seguimiento a los maestros rurales, que realmente ellos son los que tienen el problema, básicamente. Y que no puedes evaluar de la misma manera los resultados de un maestro rural a un maestro que tiene todas las comodidades, por decirlo de alguna manera, en una ciudad o en un gran poblado, ¿no? No se puede hacer una evaluación ni de los niños que tienen una desnutrición como de los que viven en las grandes ciudades. Entonces ahí yo creo que hay una gran discusión ahí que debe de tomarse en cuenta. Ya nada más para redondear este tema y pasar al comentario de Fernando Díaz Naranjo, es decir, separar la parte de la vida sindical del nivel educativo del país. Yo creo que son dos cosas diferentes y que no se debe de entender de la misma forma. Aunque se haya hecho creer así. Exactamente, la parte sindical son pues conquistas laborales para los profesores, cualquiera que estas sean, me parece que esas ya están ganadas. Pero la otra parte, la parte de el nivel educativo que se puede y que se debe alcanzar, es otra cosa, y todavía estamos muy lejos de poder hablar de una conquista que no es sindical, sino realmente educativa en este país. Hablabas de los logros de la educación en este país. Pues nada más habría que revisar la historia, pues desde Vasconcelos creo que este país no tiene una revolución educativa real, ¿no? ¿Quiénes han pasado por ahí por la Secretaría de Educación Pública? Josefina Vázquez Mota, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, podríamos buscarle y realmente analizar qué hizo cada quien. Desde Justo Sierra, mi pariente. Desde Justo Sierra, ¿no? Entonces, no ha habido decisiones correctas ni decisiones concretas, precisamente porque a la par, o se hace creer a la ciudadanía, y los mismos profesores así lo entienden, que los logros sindicales o que el sindicalismo que ellos ejercen está directamente relacionado con la parte educativa, y quizá tengan razón, pero hay que separarlo. El día en que se pueda separar eso, yo creo que este país va a dar un gran paso en la parte educativa. Bueno, saludamos a Fernando Díaz Naranjo, nuestro analista en la parte electoral. Fer, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el tema que yo quiero compartir con ustedes es que en esta semana justamente el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de ley para hacer diversas reformas, principalmente en materia de crear un solo organismo nacional electoral. Esto en el marco de los compromisos, concretamente 89 y 90, del llamado Pacto por México, que signaron las principales fuerzas políticas, PAN, PRI y PRD, incluyendo al gobierno
al gobierno federal. En estos compromisos, bueno, se establecen en el Pacto por México diversas consideraciones, entre ellos, bueno, pues crear una ley general de partidos para tener una equidad una mayor equidad en la contienda electoral. También buscó una reducción y mayor transparencia en el gasto que generan los partidos políticos. Hay dos tipos de financiamiento, el público y el privado. Disminución también en el monto de las campañas que se ejercerían, y tener un marco regulatorio único y por ende, es decir, para los procesos electorales locales y para el proceso federal, es decir, a nivel federal, presidente, elección de presidente, senadores y diputados federales, y todas las elecciones locales que se den al interior de la República. En sentido, dentro de este marco, me parece que el PAN presenta su propuesta de iniciativa a reforma constitucional para transformar al actual Instituto Federal Electoral en este Instituto Nacional de Elecciones. Gustavo Madero, líder nacional del PAN, señalaba ahí que se podría aprovechar la coyuntura de que próximamente, en el último trimestre de este año, estarían generándose 4 vacantes en el Consejo General, el máximo órgano de elección del IFE, y ya existe una vacante actualmente de consejero general en el IFE, y que podría aprovechar ese marco para poder de una vez generar un nuevo organismo nacional electoral. Aquí solamente mis comentarios, que independientemente de que habría que revisar si se rompe o no lo que ha sido una construcción histórica de nuestro país, que es el pacto federal, es decir, el respeto a las autonomías, primero de la Constitución y también de los estados, porque podríamos el día de mañana a lo mejor generar también en esta misma situación que en lugar de congresos locales, pues solamente el Congreso de la Unión fuera quien normara también las cuestiones de la política nacional y también la de cada una de las entidades federativas. Esto estaría, perdón, Fer, ¿esto estaría terminando con los institutos estatales? Así es, con todos los institutos estatales, pero me parece que en algunos casos no se ha hecho una buena medición, porque apuntaría solamente a algunas consideraciones. Primero, el marco geográfico electoral tendrían que definir si se utilizan distritos locales, si se utilizan distritos federales, que son en su marco geográfico diferentes, y en ese sentido, bueno, también habría que unificar las fechas, habría que unificar los tiempos de campaña, unificar, me parece, los días en que tienen que llevarse a cabo las elecciones, para que el IFE no salga de un proceso y entre, o bueno, el órgano nacional de elecciones entre en proceso, luego a otro, luego a otro, respetar en algunas entidades los usos y costumbres, en otros casos, por ejemplo, en algunas entidades que hacen ejercicios de participación ciudadana y no solamente elecciones, también en todo caso tendrían a hacerse cargo de ello. Desde mi punto de vista, por eso, y un poco no estando muy de acuerdo con el PAN en que en todo caso pudiera llevarse a cabo para el proceso electoral 2014-2015, si acaso, y por eso decía yo, dejando al margen lo del pacto federal, que me parece que sí se estaría vulnerando, en todo caso bien podría llevarse a cabo, pero para la elección del año de la elección constitucional del 2018, porque implementarlo prácticamente de manera inmediata, me parece que ya hay muchas actividades que se vienen generando, y habrá que ver también algunos otros esquemas, si son las delegaciones del actual IFE en las entidades federativas quien se harían cargo de los procesos electorales locales, o sería un combinado de lo que están actualmente en los órganos electorales locales con el IFE. Habría estructuras que yo creo que habrá que conservar, como aquellos funcionarios que pudieron acceder al servicio público a través de exámenes de actitudes, conocimientos psicométricos y demás, a través de un servicio civil de carrera que tiene el IFE, que es el Servicio Profesional Electoral. No registro que todas las entidades lo tengan. Por otro lado, habría que ver si los órganos desconcentrados en cada uno de los distritos son permanentes, como lo tiene el IFE, o no lo son, como lo son en el Estado de México, que solamente se instalan en el proceso electoral. Es decir, son muchas las cuestiones que habrá que ir analizando, lo que se me hace muy difícil implementarlo para este próximo proceso electoral. Muy bien, pues estaremos comentando más adelante en futuros programas esta propuesta, y a ver qué dicen los otros partidos.
Así es. Gracias, Fer. No, al contrario, gracias, buenos días. Fernando Díaz Naranjo, nuestro analista. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Nada más que les recuerdo. Sí. Periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Uribe. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas Periodísticas. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Ya está con nosotros el doctor Antonio Padilla, nuestro doctor de cabecera, y hoy vamos a hablar sobre un tema que es cómo enfrentarnos a esta situación de manera médica, de manera de la prevención, con esta situación que estamos viviendo por el Popocatépetl. Doctor, buenos días. Arturo, muy buenos días. Rafael, Ivonne, Fernando. Es muy interesante el tema porque generalmente tenemos que buscar un tema que nos interese realmente a todos en la semana. Yo quería mencionarles qué cantidad de temas pudimos haber tocado el día de hoy. Hubo cambios de temperatura, hubo distintos padecimientos que vimos en consulta, pero lo que nos tiene yo creo que en jaque, inclusive ahorita las personas que están escuchándonos o están viendo su internet, me comentas, Arturo, que ahorita hay una nueva exhalación, algún nuevo problema a nivel del popo, y entonces yo me puse a buscar y realmente quería yo mencionarles algo, que lo más importante es que no, si desafortunadamente llega a ocurrir una situación que tengamos nuestras autoridades, ¿verdad?, tengamos que obedecerles en el sentido de tener que hacer un movimiento de evacuación. Yo quisiera mencionarles que ¿por qué puse en nuestra página de Perspectivas Periodísticas? Puse una fotografía del volcán Chaitén. Podemos tomarlo en cuenta porque es una situación de que ya ocurrió en mayo, el 2 o 3 de mayo del 2008, ocurrió una exhalación de este volcán que se encuentra en Chile. ¿Qué quiero mencionar aquí? Es de que el ejemplo que dieron los chilenos en ese momento, que es digno de tomarse en cuenta, que evacuaron, salieron todos, y 4 días después todavía con temblores y con ciertas evacuaciones, todavía en esa provincia ahí en Chile, este volcán seguía, por eso lo puse en la página de Perspectivas Periodísticas, en nuestro tema de perspectiva de vida, este volcán seguía exhalando, y entonces el gobierno chileno se acudió a la situación de que nosotros tenemos que protegerlos, porque algunas personas a veces se quedaron a cuidar sus animalitos, sus pertenencias, sus casas. Es muy respetable, muy loable la actitud de estas personas, pero está su vida de por medio. Entonces tuvieron que aplicar una situación y tuvieron que sacar todavía a una cantidad mayor de personitas que no habían sido evacuados. Y entonces, y esto ocurrió en el 2008, o sea, hace 5 años. Entonces, como dice aquí, el día 3 de mayo ya habían 4,000 personas desalojadas. Y hablan aquí de que los niños en brazos, hay fotografías alarmantes y todo. No tenemos que llegar a este tipo de situación. Si llegamos aquí, hay que tener en cuenta lo que hizo el gobierno chileno por sacar a toda esta gente, ¿no? Entonces, pero el tema realmente lo que nos preocuparía sería médicamente hablando, ¿qué son esas exhalaciones que se están llevando a cabo? ¿Y qué es lo que te lleva? Cuando son la ceniza es caliente, porque y va todavía con un componente de lava, ahí puedes morir asfixiado y quemado.
Entonces, ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué le juegas, no? También el agua, perdón doctor, sí, hay que cuidar el agua, ¿no? Hay que cuidar precisamente el agua, nada más la cuestión del aire, ¿no? Porque las cenizas, yo me acuerdo, yo vivía en Veracruz cuando sucedió lo de Chiapas, se llamaba el volcán Chichonal, y que precisamente desde Chiapas llegó hasta Veracruz, y que las cenizas eran vastas en aquellos entonces, y pues era veneno puro para el agua, ¿no? Entonces hay que imaginarnos qué tanto nos podría llegar si hace erupción el Popo, a los que vivimos aquí en el DF, inclusive podría llegar hasta Morelos, ¿no? Sí, es muy cierto, porque además fíjate, como en un artículo encontré que te dice que no todas las cenizas tienen el mismo potencial de inducir daño a la salud, en especial si se compara a la ceniza dañina, que como hablábamos hace un momento de una explosión, en ese momento que es incandescente, que te quema, que te asfixia, te lesiona, te mueres por una quemadura a nivel de esófago, ¿no? Lo estás aspirando. Y ¿qué ocurre normalmente como ser humano cuando te falta el aire? Jadeas, ¿no? O sea, metes más aire, entonces es cuando más daño te estás haciendo. Entonces esa ceniza no es la misma que podemos encontrar, la que está sedimentada, la que ya ocurre, la que está formada, por ejemplo, en las piedras, que es una formación de mineral y de agua, lo que mencionabas, la que ya está sedimentada, y la que alcanzó a ser como un sedimento o un remanente, que es la que vuela, la que aparece en los carros, ¿verdad? La que aparece en las casas. Esta, inclusive, fíjate que es su potencial. Imagínate lo que hace a nivel medio ambiente, lo que puede hacer en nuestro organismo. La ceniza tú la tienes que, cuando tienes un carro así, no le tienes que echar agua, porque y no tienes que echar agua si tienes ceniza en tu patio, o en tu casa, ¿no? Tienes que sacudirla, juntarla y meterla en una bolsa, porque si le echas agua, tapa coladeras, se tiende a formar piedritas, tiende a crecer, y eso a nivel medio ambiente, como lo mencionaba Rafael, que alcanza a llegar a varios lugares. El agua se llega a contaminar definitivamente por una cantidad de minerales que te van a crear generalmente un problema de silicosis, que son las enfermedades de los mineros por estar respirando, pero eso se te va a caer en tu agua, y el agua también se va a ver contaminada. Entonces, sí es una situación interesante, porque nuestra gobierno tiene que tener, bueno, ya hace muchos años, yo me acuerdo, yo fui director en la clínica del ISSSTE, me acuerdo, en Satélite, en Naucalpan, y tenemos nosotros un programa, porque si llegaba también a ocurrir algo a nivel Naucalpan y todo esto, y ahí está muy bien organizado ese tipo de situación, o sea, las rutas de evacuación, o sea, calculando, dependiendo de la explosión o de la situación, cuántos kilómetros abarcaría, ¿no? Entonces, y lo más importante que yo quisiera mencionarles es de que esto, nada más hablando en cuanto a medio ambiente, y en cuanto a nuestra salud, pues sí, definitivamente, si es incandescente, muerte casi inmediata, ¿no? O sea, es un fallecimiento por asfixia, por quemaduras, te caes y bueno, ni que pensarlo, ¿no? Cuántas situaciones pueden ocurrir. Pero los problemas más serios es de que la ceniza, del punto de vista, lo primero que nos va a afectar son los ojos, nariz, garganta, o sea, son pacientes de otorrino, presentan síntomas tras la caída, como la falta de aire, ¿verdad? O sea, enrojecimiento, confusión inclusive, ¿no? Y como están suspendidas, ya uno tiene lo que decíamos en cuanto, ¿qué es lo que haces? Hay una disminución en ese flujo en cuanto al oxígeno que te está llegando, entonces nuestra capacidad de inspiración y expiración disminuye, caes en un problema y ya estamos hablando de la ceniza que está volando, ya no es la que nos causa la muerte inmediata. También doctor, las personas que comen en la vía pública, también eso va a ser un problema, ¿no? Porque pues fuera así que esto va a estar fluyendo en el aire, y estamos ahí con los taquitos ahí en de la esquina. Sí, ya no le vas a poner salecita o salsita, ¿no? Ya te vas a ver distinto, ya está condimentada, ¿no? Doctor, ¿qué podemos hacer entonces las personas que se encuentren ante esta situación? Porque Protección Civil efectivamente tiene un operativo muy eficaz de plan de evacuación, pero no les informan a las personas este tipo de detalles como eso, cómo se tiene que recoger la ceniza para evitar que te dañes. Es recomendable que se use, no sé si tapabocas o algún tipo de líquido para mantener más limpia el agua. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas? Algo que manejan mucho las personas que se dedican
a investigar todo lo que es cuestiones minerales y lo que a nivel de geología y todo esto, ellos manejan, y obviamente también a nivel médico los investigadores han dicho que tiene que ver el tamaño de la ceniza, porque las partículas, o sea, el tamaño aquí sí importa, porque desde el punto de vista, estamos hablando del estudio, estamos un poquito mejores, ¿verdad? También lo que llamaría mucho la atención es de que definitivamente si las partículas rebasan de los 2.5 que se están manejando milímetros, una situación chiquitita de alguna manera, entonces estas sí nos pueden hacer daño definitivamente, ¿no? Y esas atraviesan los cubrebocas de tela. O sea, realmente debemos de darles hay que investigar realmente cuáles son los cubrebocas para que no atraviese esa ceniza de alguna manera, porque tú decías, ¿qué voy a hacer si encuentro todo mi patio, mi auto, mi perrito? Pues hay que sacudirlos, ¿no? Sacudirlos de la ceniza. No echar agua, no echen agua, porque definitivamente esto te puede obstruir un poquito más, se convierte más dura esa ceniza, se está formando una tipo piedra. Entonces, si decíamos que te tapa las coladeras, porque la combinación de agua con este material que es de roca y de agüita y de minerales se te va a afectar directamente concretamente tu área de trabajo, tu área hay que limpiarlo barrerlo definitivamente, juntarlo, barrerlo y en una bolsa, pero nunca echarle agua. Y nosotros como seres humanos, bueno, pues yo creo que es exagerado, pero implementar hasta cuestiones de oxígeno en casa, una situación así, porque si las personas que estén muy muy cerca de esta situación van a experimentar jadeos, falta de aire, van a tener ese tipo de problemas. Muy bien, doctor, pues algo más que quieras agregar. Pues no tenemos que ir a pagar una apuesta por aire. Perdieron los Pumas. Sí, imagínate, jugaron 11. No, mejor me voy a callar. 12. Eran 12 contra 11, como siempre. También Chiqui Drácula estaba por ahí, creo. No sé ni quién fue. Muchísimas gracias. Nada más para complementar esto que decía el doctor Antonio Padilla, la página del Senapred, www.senapred.unam.mx. Ahí se va a encontrar las cámaras donde están monitoreando al volcán, si a usted le interesa. Incluso también fotografías que se cambian cada minuto para que usted esté al pendiente de esta situación del volcán. Ahí está cambiando, en este momento lo estamos viendo. Y si no, también en Telmex, en la página de Telmex hay cámaras donde están monitoreando el volcán. Yo creo que es importante, interesante echarles un vistazo. Gracias, doctor. No, al contrario, cualquier síntoma acudan inmediatamente a los centros estos que están poniendo ahí con atención médica, y para que estén tomando también sus líquidos, estén bien preparados para cualquier situación y no resistencia. Apenas haya esto, huyan, corran, o sea, obedezcan a las autoridades, los lugares donde estén implicados. Gracias. Fernando Díaz Naranjo, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Arturo. Rafa Lule, nos vamos. Claro que sí, nos vamos, Arturo, Ivonne, nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Todos los que nos están escuchando, como bien lo estaba comentando Arturo y el doctor, tomen sus precauciones, estemos atentos precisamente con este volcán. Sabemos que ha habido algunas cuestiones que nada más nos han espantado, pero vaya a ser una sorpresa. Nos estamos viendo el próximo sábado y que la pasen muy bien este fin de semana. Ivonne de la Cruz, gracias. Muchísimas gracias, Arturo, gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerde que estamos en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestra página www.perspectivasperiodísticas.com y .mx. El próximo lunes en punto de las 6 de la tarde hay repetición a través de Ciudad Radio, y quédese con la programación de Ciudad Radio, de verdad, programas muy interesantes. Yo soy Arturo Suárez, recuerde que usted ya tiene su perspectiva.